Bueno, pues ahora toca irnos a un instante concreto, otra parte de este mosaico amplio del misterio, donde pasaron cosas. Javi, has elegido una historia más antigua. Una historia, bueno, la idea sobre todo es que sea desconocida, que no sea de las habituales, que ya hemos contado pues a lo largo de 13 temporadas, que ahí es nada. Y fíjate, esta me llamó mucho la atención porque estaba escondida entre todos los documentos, los archivos de nuestra hemeroteca. No nos habíamos fijado excesivamente en ella y, sin embargo, guarda uno de los últimos también víctimas del misterio. ¿Víctimas del misterio? ¿Así de claro? ¿Y días de pánico? Efectivamente, ahí vamos están a un convento, ¿no? Las dos vertientes del misterio. Un convento, unas hermanas que a finales del siglo XIX lo pasan francamente mal. Los ruidos del convento. Lugar: calle Sagasta, Madrid. Fecha: septiembre de 1895. Tipo de fenómeno: sonidos inexplicables. El verano llegaba a su fin y el frío iba adueñándose de las calles de la capital. En el barrio de Trafalgar, un grupo de 22 religiosas hacía su vida normal en el convento. Pertenecían a la orden de las monjas concepcionistas y se habían instalado allí 4 años atrás por la tranquilidad habitual de la zona. Sin embargo, a mediados de septiembre esa paz se vio quebrada por un extraño ruido que acabaría causando el pánico entre las hermanas. La primera en escucharlo fue Sor Coloma Sero, que se encontraba en la portería antes de la cena. Estaba leyendo unos versos para hacer tiempo cuando un fuerte sonido la sobresaltó. Unos golpes secos estaban surgiendo del muro colindante al cementerio. Inmediatamente la religiosa cruzó el portón de madera que comunicaba con el recinto sagrado para intentar averiguar las causas de aquel estruendo que hacía vibrar los muros. Una vez allí, rodeada de viejas lápidas, descubrió que estaba completamente sola. Minutos después, todas las monjas se aglutinaban en la entrada, asustadas por el golpeteo de procedencia inexplicable que acabaría desapareciendo de manera repentina, aunque solo por esa noche. Al día siguiente el fenómeno volvería a repetirse aún con mayor fuerza y en los momentos más inesperados, causando auténticas taquicardias en las mujeres de aquella comunidad. Pero la más afectada era Coloma Sero, primera testigo de lo insólito. Al cabo de una semana era incapaz de moverse de la cama. Allí se consumía, cada vez más delgada a la luz del candil. Su salud se vio tan afectada que pronto recibió la visita de un sacerdote para darle la extrema unción. Solo unas horas después, Sor Coloma, mujer vital donde las hubiera, alcanzaba el descanso eterno. Pero no fue la única víctima del misterio. Otras 6 hermanas y el portero estaban gravemente enfermos por el miedo que iba extendiéndose por todos los rincones del convento como una epidemia mortal. Fue entonces cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Miembros de la policía y de la Guardia Civil hacían guardias en la calle, mientras otros cegaban pozos y recorrían alcantarillas y subterráneos. Ingenieros enviados por el obispado analizaban cada plano del edificio, levantando suelo y tirando tabiques. El resultado fue infructuoso, aunque consiguieron convertirse en testigos de lo absurdo. El cabo Arribas, de la Guardia Civil, llegó a apuntar con su fusil a una esquina del comedor. Una esquina donde no había nadie. Y así se sucedieron las semanas, hasta que las investigaciones tuvieron que cesar por la escasez de resultados. No había ni rastro del origen del fenómeno, que por suerte acabó cesando repentinamente. Sin embargo, tuvieron que pasar largos meses hasta que las religiosas dejaron de sufrir pesadillas con los ruidos del convento. Una historia parecida a otras muchas que hemos escuchado ya en el siglo XX, investigación oficial de alguna manera, ruidos constantes, pero hay algo que me llama la atención especialmente, y es que los sueños y las pesadillas de esa comunidad de religiosas
quizá tan impactadas por lo que empieza a pasar o está ocurriendo, se contagian de alguna manera de toda esa malignidad que está pasando. Hablamos de víctimas, o sea, de la salud perdida por la presencia de lo extraño. En Madrid, en el siglo pasado. Sí, Coloma Sero fallece por un derrame seroso que se le achaca pues al miedo que pasa en esos días, a la tensión, a los sustos tremendos, porque estos golpes comenzaban cuando menos lo esperaban, sobre todo pues en mitad de la noche cuando estaban durmiendo. Ellos piensan que podía ser alguien que estaba haciendo algún túnel subterráneo. Lo que no explicaban era por qué, las causas. Allí no había nada de valor, no había nada que pudieran robar, y esa teoría final se acaba descartando cuando se descubre que no solo que no hay nadie, sino que los golpes continúan aunque las autoridades están recorriendo esos subterráneos. Esto es como 100 años antes del famoso caso de la calle del Toboso, cuando una zona muy modesta en aquel momento en Madrid escucha esos golpes, se genera el miedo, llegan las autoridades y piensan primero que están haciendo un túnel. No hay túnel, siguen los ruidos. Las personas llegan a estar casi sin dormir, pleno mes de enero del 77. Las fotografías de 16 son impresionantes, con toda la gente tiritando de frío porque no quieren subir a las casas, unos porque piensan que va a haber un derrumbe, otros porque creen que es un fantasma o un espíritu el que está golpeando, y la siguiente hipótesis, que es el metro, las obras del metro, que tampoco coincidían porque el domingo, cuando no había obreros ni podía haber ruidos, ocurrían. Bueno, hemos sido un clásico del Madrid mágico, misterioso, y la crónica, el cronista oficial de la villa, ¿no? Sí, Ángel del Río, desde luego, era la persona indicada para consultarle por esta historia, y nos ha sorprendido porque él, buceando entre sus archivos, ha encontrado un dato tremendo que tiene que ver con una fotografía que tengo aquí sobre la mesa. Si quieres, vamos a escuchar a Ángel y hablamos ahora un poco más. Hay un testimonio que he conseguido recuperar de mis archivos, de mis datos, que dicen que algunos achacaron aquellos ruidos al alma errante de una monja que había muerto 4 años antes de que se produjera esta situación, que era Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Como era una monja en ese aspecto un poco conflictiva, y además la Iglesia no reconoció nunca aquello como un milagro, pasó a ser conocida popularmente no solamente como la monja de las llagas, sino como la monja errante. Y quienes buscaban explicaciones que no fueron científicas, explicaciones sobrenaturales, llegaron a decir que era el alma errante que se manifestaba pues a través de estos sonidos 4 años después de su muerte en este convento. Así que pronto creyeron que era el alma de Sor Patrocinio que vagaba por el convento, hasta tal punto, Iker, que las monjas tuvieron que ser desalojadas cuando las autoridades no sabían las causas de todo aquello, tuvieron que ser enviadas a otro lugar. El convento quedó vacío durante varias semanas mientras se inspeccionaba al milímetro, los ruidos continuaban, allí no aparecía nadie, y lo que ocurrió es que tuvo que darse por zanjada la investigación, y aquello causó también pues un enfado bastante importante en los medios de la época, que bueno, escribían líneas como las que tengo yo aquí ahora mismo, la España cómica, justo en aquella época, y decía: como una de las obligaciones del Estado es velar por la seguridad de sus individuos, la autoridad, en vista de que sus pesquisas han sido infructuosas, han decidido retirarse modestamente, dejando una simple pareja de la Guardia Civil por si acaso esta vez se hunde el convento o hasta que se mueran todas las monjas. Ese convento ya no existe. Este convento ya no existe, hemos estado buscando las referencias, solo quedan estas referencias históricas, pero durante esos largos meses de 1895, septiembre y octubre, los medios de comunicación iban citándose unos a otros, sacando toda la información, hablando de los nuevos enfermos que caían en el nicho, que caían en cama y no podían levantarse por el miedo, por el pánico colectivo que se vivía en el convento. Y bueno, al final esos ruidos cesan por completo, no se sabe cuáles son las causas, exactamente igual que llegan, ¿no? Desaparecen repentinamente. Como casi siempre. Y allí estuvieron las autoridades convirtiéndose en testigos también de lo absurdo. ¿Tú asentías con la figura de esa monja, Carmen? ¿Se sabe algo de esa monja en concreto? Esa monja tiene un historión tremendo, es una religiosa que nunca ha sido reconocida. Hay muchos milagros, pero nunca ha sido uno de ellos probado, con lo cual ni siquiera se la ha llegado a reconocer en el Vaticano.
Sí que su causa estuvo abierta durante un tiempo, porque es cierto que la gente decía que tenía esas llagas de la pasión, que tenía estigmas en las manos, en el costado, si no recuerdo mal, en los pies incluso la corona de espinas, si no recuerdo mal, porque estoy hablando ahora mismo de memoria. Y había muchos testigos que en documentos de la época lo confirmaban, incluso haber introducido objetos entre estas heridas, entre estas llagas en la mano, y haber atravesado la mano de la monja. Son estos casos de místicas, entre comillas, de domicilios, es decir, de lugares muy pequeños, en pueblos, en ciudades también como Madrid, pero pequeñas congregaciones, y que de repente una hermana tiene cierto tipo de fenómenos que llega a ser muy conocido, pero enseguida se acalla. Que enseguida son interpretados por el diablo. Estos son cosas del diablo, hay que acallarlo, se tiene que quedar en el convento, no se puede decir nada. Es a raíz de su muerte, cuando creo que incluso con el cadáver no se le cierran los estigmas, cuando empiezan a decir que esta monja se ha aparecido, que ha curado a personas, que... Esa es la historia un y poco esa es la monja que piensan sus hermanas, ¿no?, de congregación, que está rondando en forma de espíritu. Sí, porque ella, aunque había fallecido en un convento de Guadalajara, pertenecía a la orden de las concepcionistas, que era esa misma congregación, y precisamente por eso ellas estaban convencidas de que era esta monja que volvía del más allá, pues para reivindicar todas las acciones casi milagrosas que ella había vivido. ¿Y qué son los estados místicos, los arrebatos que dan estas mujeres, casi siempre también a hombres, pero casi siempre a mujeres en ciertos momentos, congregaciones? Qué fácil es descartar todo esto con el punto de vista de la neurofisiología, la ciencia más ortodoxa. Bueno, pues que si epilepsias, que si... Y no queda claro, no todo el mundo con una epilepsia, no todo el mundo con ciertas enfermedades despliega tal tipo de fenomenologías, ni tal tipo de intensidad o profundidad espiritual, porque algunas de las grandes figuras místicas tenían como fogonazos, es decir, su vida era más o menos cotidiana, pero llegaba el fogonazo de no sé qué y entraban en otro umbral. Fijaos, os digo esto porque mañana en Cuarto Milenio tenemos una cosa que es sumamente interesante. Vamos a llamarlo casco de Dios, porque así lo han llamado los científicos. Es un tema científico, pero de puro misterio. Pienso esto porque da la sensación, nos dicen, nos cuentan, yo no sé si es verdad o no, pero nos cuentan los científicos más ortodoxos, más fríos, que el cerebro tiene esas dos partes, de las que hemos hablado muchas veces. Una parte izquierda, todos tenemos una parte izquierda, que es como muy lógica, muy material, muy terrena, muy ordenada, nos ayuda a hacer sumas y a aprender el lenguaje y a hacer las cosas más o menos con cierto rigor. Sin embargo, el lado derecho es un campo parece más inexplorado, más interconectado, y donde está lo fantástico, la imaginación, las dotes artísticas, la emoción de la música, por ejemplo, la pintura, las sensaciones también que puede tener que ver con el misterio. Muchos se han preguntado, ¿no será que las personas, desde los chamanes hasta estas místicas, u otras personas normales y corrientes que no saben nada de su cerebro, porque lo normal es que no sepamos nada de nuestro cerebro, que ven de repente cosas, es que tienen ese hemisferio más desarrollado, o más potente, como queréis llamarlo? Ese conjunto de elementos entre un hemisferio y otro a veces se desincroniza. La ciencia ordinaria dice, bueno, claro, todo está dentro de la cabeza y se ven fantasías, epilepsias, se ven cosas convulsionantes, porque en el fondo es un mal funcionamiento del cerebro. Bien, hay toda una corriente, y de eso hablaremos mañana, y os va a sorprender verlo en acción, que dicen que no, que nosotros tenemos un dial, somos como una radio, un dial más o menos ajustado. Cuando ese dial se desajusta un poquito, no es que tú estés como una tarambana, sino que estás ampliando tu antena y estás viendo cosas que están, pero que habitualmente no se ven. Cuando vemos un testigo que nos dice, es que yo vi esta figura, iba en el claustro del convento de Silos y al final del pasillo de las columnas había un niño que me miraba y de repente se difuminó. ¿Qué es lo lógico? Bueno, tú estás loco, tú tienes una enfermedad, se hace los exámenes y no tiene enfermedad. ¿No será que esa persona de repente ha conectado su cerebro con algo, como si fuese una wifi, ¿no?, donde están cosas que no todo el mundo puede ver? ¿Por qué se parecen todos los fenómenos idénticamente casi a todos los místicos, todas las personas con cierta profundidad? Están como con el cerebro
se intentaba explicar, desde la ciencia se ha intentado explicar muchas veces por qué sufren estos fenómenos los personajes místicos. En el caso de las monjas, se decía, muchas de ellas entraban muy jóvenes al convento, el estar recluidas durante tanto tiempo, el comer muy poco, el hacer muchos trabajos a los que no estaban acostumbradas. Situación todo límite. ello, exactamente, todo ello hacía pues que cayeran desmayadas, que muchas de ellas empezaran a tener visiones, también por el hambre que pasaban. En muchas ocasiones tenían que hacer ayunos que en ocasiones eran de días, con lo cual empezaban a escuchar y a ver cosas, tenían visiones. De ¿no? acuerdo. Yo te digo lo que explica, claro, lo que por explica eso, la ciencia. pero que alguien prueba a tener mucho hambre, ya verá cómo no ve visiones. Claro. Oh, sí. Bueno, yo creo que no. Pero los eremitas en las cuevas también sufrían esos ayunos y también y tenían la pregunta es, esas visiones. ¿por hambre o porque su percepción se ha colocado en un umbral que es donde de verdad se accede a lo que no se ve, a lo que tenemos un velo, una coraza todos? Bueno, pues es una posibilidad. El funcionamiento de esos dos cerebros dentro de uno, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poquito el dial, como si ahora vosotros en vuestro reproductor cambiáis un poquito la antena y se oye ese ruido blanco? Bueno, ahí están las cosas. Y la gente accede a esas cosas desde hace mucho tiempo. Pero para eso hay que tener o ese hemisferio derecho más desarrollado o que se produzca algo que nos lo cambie. Claro, lo que pasa que en los conventos, cuando todas las monjas, porque además había como epidemias de monjas que entraban en estados o de endemoniamiento o de pues, visiones místicas. Una podía tener esa visión que dices tú del cerebro, tener una cierta capacidad. El resto era un contagio, exactamente, porque eran tan impresionantes las imágenes que vivían que muchas monjas no estaban pues preparadas para ver esos estados místicos. Yo empiezo a pensar, es una cosa personal, yo empiezo a pensar que en esa clave de las dos caras de nuestra propia entidad, alma, mente, lo que queráis llamarlo, para mí el alma no está en el cerebro, en la mente quizá tampoco, no lo sé, pero esa dualidad que tenemos dentro y esa desincronización es la que nos abre la puerta a otra realidad. Lo fácil, porque la gente no accede a esa realidad, es, oye, tú te has drogado, tú vas borracho, tú tienes mucho hambre, y no se dan cuenta, mi opinión personal, que la doy pocas veces, es que desde los místicos hasta los intercesores con otras realidades, o las personas normales que han visto fenómenos que les han inquietado y durante varios episodios de su vida los han visto y saben que es verdad y que no están locos, es porque hay esa pequeña variación. Bueno, pues la ciencia está investigando en eso en concreto, motivando esas desincronizaciones del hemisferio izquierdo y el derecho. Yo os pregunto, pues a Yeray, a Fermín, ¿qué hemisferio gobierna en vosotros? Siempre hay uno que gobierna. Hay gente regida por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y esto sí que no es política. Mira, yo aquí soy de derechas en ese aspecto, de hemisferio derecho. Quién sabe, tampoco soy ni de izquierda ni de derecha, pero de hemisferio derecho sí. Porque creo que ahí está ese mundo, ¿no? Un poco quijotesco. Bueno, pues, ¿a qué nivel llega eso para ver cosas? Y qué fácil es, evidentemente, desde la ciencia más y desde el miedo, decir, bueno, tú estás loco, ahora tómate esto, ¿no? Igual casos como Paloma Navarrete, como tanta gente normal y corriente que ve cosas, es porque existe eso. Bueno, mañana hablamos de eso en Cuarto Milenio y os esperamos, por supuesto,